Mejorar una casa no aumenta automáticamente su valor. Lo que realmente cambia cuando haces mejoras es cómo el comprador percibe lo que está viendo. Y esa percepción es la que termina definiendo cuánto está dispuesto a ofrecer. Hoy te voy a explicar cómo tomar decisiones inteligentes antes de invertir un solo dólar para que no termines gastando de más y vendiendo por menos. Primero, invertir sin estrategia. Muchos vendedores creen que si invierten $30,000 en la cocina, automáticamente su casa va a valer $30,000 más. Pero el mercado no funciona así. El valor de tu propiedad no lo decides tú, lo define lo que está pasando en tu vecindario, las ventas comparables y lo que los compradores están dispuestos a pagar hoy. Eso significa que tú puedes hacer mejoras y aún así no recuperar ese dinero al momento de vender. Por ejemplo, si inviertes $30,000 en una cocina, no necesariamente vas a recuperar esos mismos $30,000. En muchos casos vas a poder recuperar un 60 o un 70% de esa inversión y eso realmente ya sería un buen resultado. Ahora, ese porcentaje que te acabo de dar depende de algo muy importante. ¿Qué tan alineada está esa mejora con lo que ya existe en tu mercado actual? Si las casas alrededor tienen cocinas actualizadas, entonces esa inversión te ayuda a competir y puede darte un buen retorno. Pero si haces una renovación muy por encima de lo que es común en tu zona, ahí es donde empiezas a perder dinero porque el comprador no está dispuesto a pagar ese nivel extra en tu vecindario. Y es aquí donde entra la estrategia. No es que las renovaciones no generen utilidad, y pueden generarla, pero solo cuando están dentro de lo que el mercado reconoce y paga. Y eso solo lo puedes averiguar con tu mercado local. Cada mejora debe analizarse antes de hacerla para entender qué tanto retorno de inversión realmente puede darte. Por eso es importante entender esto desde el principio. No todas las mejoras se hacen para subir el valor de la propiedad. Muchas se hacen para que la casa no se vea por debajo del mercado y no pierda atractivo frente a la competencia. Cuando haces mejoras estratégicas, no necesariamente estás subiendo el precio, estás evitando que el comprador perciba tu casa como inferior. Y esa diferencia es clave, porque una mala percepción no solo reduce el interés, sino que también debilita tu negociación. Si no entiendes esto, puedes terminar invirtiendo miles de dólares en cosas que el mercado no te va a pagar. Pero si lo entiendes bien, puedes tomar decisiones mucho más inteligentes y proteger tu precio final sin gastar de más. Segundo, negociar desde una posición débil. Aquí hay una diferencia que casi nadie explica y que impacta directamente tu dinero. No todo se trata del valor de la tasación, también importa cómo se comporta el comprador durante la negociación. Una mejora puede influir el valor, pero su mayor impacto muchas veces se ve en lo que el comprador pide después. Ese es el punto que muchos pasan por alto. Por ejemplo, un baño desactualizado puede afectar el valor de una tasación, pero muchas veces el comprador lo castiga más fuerte durante la negociación. El comprador simplemente usa ese baño como un argumento para pedir créditos, reducciones o concesiones que van más allá del costo real de actualizarlo. En cambio, cuando el baño está actualizado, eliminas ese punto de fricción. El comprador no siente la necesidad de protegerse tanto porque percibe que la casa está lista. Eso cambia la dinámica completamente, reduce objeciones, disminuye la presión en la negociación y aumenta la confianza del comprador al momento de hacer la oferta. Y esa confianza es la que protege tu precio. Aunque no siempre subas el valor en papel, puedes terminar con más dinero en tu bolsillo simplemente porque evitaste concesiones innecesarias durante el proceso. Punto número 3. Sobre mejorar la propiedad. Aquí es donde uno siempre pierde dinero sin darse cuenta. Querer que tu casa sea la más bonita suena lógico, pero muchas veces termina siendo la más cara en tu vecindario sin una justificación real dentro de tu mercado. Cuando te pasas del nivel de mejoras que tienen las casas a tu alrededor, dejas de competir en tu rango y empiezas a competir con propiedades superiores. El comprador no está evaluando cuánto invertiste, está comparando opciones. Y hay algo clave que debes entender. Nadie quiere comprar la casa más cara del vecindario, porque el comprador piensa que si compra la más cara, cuando la quiera vender en unos años, va a recibir menos dinero y le va a costar recuperar lo que ya pagó.
Cuando el comprador no ve ese mismo nivel en el resto de las propiedades cercanas, empieza entonces a percibir tu precio como alto para ese vecindario. Y es ahí cuando vemos que las casas se quedan más tiempo en el mercado, pierden impulso y empiezan las reducciones. Al final, lo que buscabas que fuera una ventaja se convierte en una desventaja que te hace vender por menos dinero. La clave no es tener la mejor casa en términos absolutos, es tener la mejor casa dentro del rango correcto del mercado. Ahí es donde realmente proteges tu dinero. Si estás pensando en vender tu casa y no sabes qué mejorar y qué no, yo te puedo ayudar. Visita mi página sandrasturkey.com y dale clic a la casilla Agenda una cita conmigo. Y si tu propiedad está en otro estado, puedo ayudarte a encontrar un agente de confianza que hable español en tu área. Solo dale clic a la casilla Necesito un realtor. Cuarto, no eliminar dudas del comprador. Este es un cambio de mentalidad que te puede ahorrar miles de dólares. No estás mejorando tu casa para impresionar al comprador. Estás mejorándola para que ese comprador no tenga razones para detenerse. En una compra, el comprador no necesita enamorarse por completo. Solo necesita sentirse lo suficientemente cómodo para avanzar. Y esa comodidad se pierde muy fácil cuando empieza a notar detalles que le generan incertidumbre. Cada defecto visible cambia la conversación interna del comprador. Una mancha, una puerta que no cierra bien o un acabado descuidado no parecen graves, pero activan dudas. Y cuando aparecen esas dudas, también aparece el miedo. El comprador empieza a pensar en problemas ocultos, en gastos futuros y en todo lo que podría salir mal después de cerrar. Ese cambio es el que afecta tu dinero, porque la duda se convierte en negociación y la negociación se traduce en créditos, reparaciones o reducciones de precio que no estaban en tus planes. Por eso las mejoras no son para impresionar, son para eliminar obstáculos. Mientras menos razones tenga el comprador para cuestionar la casa, más fácil es que avance con seguridad y con una oferta más sólida. Quinto, generar una mala percepción. Esto es real y muchos lo subestiman. Una casa no se vende solo por el precio, se vende por cómo se ve, cómo se siente y cómo se compara con las demás opciones que el comprador está viendo. Dos casas al mismo precio pueden comportarse completamente diferente. Una se puede vender en días y recibir múltiples ofertas, mientras que otra se queda semanas en el mercado y termina bajando el precio. La diferencia no es siempre el valor, es la percepción. Cuando una casa se percibe bien desde el primer momento, genera interés y crea urgencia. Pero cuando no transmite esa sensación, el comprador no siente presión para actuar, sigue buscando y compara más. Y ahí es donde empiezas a perder dinero porque mientras más tiempo pasa, más se enfría la propiedad y más presión tienes tú para negociar. Porque no es solo cuánto vale tu casa, es cómo la percibe el comprador lo que define qué tan rápido se vende y por cuánto dinero. Sexto, mejorar con gustos personales. Este es un error silencioso pero muy costoso. Cuando mejoras la casa pensando en tu gusto personal, estás tomando decisiones que no necesariamente le funcionan al comprador y eso termina reduciendo el interés sin que te des cuenta. El comprador no compra tu estilo, compra lo que le resulte fácil aceptar sin tener que cambiar y mientras más específico sea ese estilo tuyo, más personas se sienten fuera y menos conectadas con la propiedad. Eso reduce tu mercado, limita tus ofertas y te deja en una posición más débil al momento de negociar porque hay menos competencia por tu casa. En cambio, cuando el espacio se mantiene neutral, más personas pueden verse viviendo ahí sin sentir que tienen que hacer cambios desde el primer día. Y esa facilidad es la que impulsa decisiones más rápidas. Séptimo, no entender que el mercado pone el límite. Tú puedes invertir mucho dinero en tu casa, pero hay algo que no puedes cambiar y es el mercado. No importa cuánto gastes ni qué tan bonita quede la propiedad. El precio final casi siempre va a quedar dentro del rango que los compradores ya están dispuestos a pagar en esa zona. Ese es el techo. Y por eso muchos vendedores pierden dinero, porque creen que con suficientes mejoras pueden empujar ese límite, cuando en realidad el mercado no se mueve contigo. El comprador no está calculando cuánto invertiste, está comparando tu casa con otras similares que ya vio o que ya se vendieron, y si esas propiedades están en cierto rango, ese es el punto de referencia que ese comprador va a usar. Por eso los inversionistas entienden muy bien este principio. Ellos no mejoran por emoción, mejoran según lo que el área soporta porque saben que si se pasan de ese nivel, ese dinero no va a regresar. Y desafortunadamente cuando tú no entiendes eso, puedes terminar con una casa bien mejorada, pero mal posicionada en precio, con menos interés,
más tiempo en el mercado y más presión para negociar. Entonces, realmente no se trata de cuánto inviertes, se trata de cuánto el mercado realmente está dispuesto a pagar por una propiedad como la tuya. 8. Enfocarte solo en el precio y no en el tiempo. No todo se trata de vender más caro, porque muchas veces el dinero se gana o se pierde en el tiempo que la casa está en el mercado. Hay situaciones donde esperar por un precio más alto termina costando más de lo que realmente se gana. Cada mes adicional que tu casa esté en el mercado implica pagos de hipoteca, impuestos, seguros, servicios y mantenimiento. Y mientras más se alarga el proceso, más presión vas a sentir para negociar. Además, una casa que permanece mucho tiempo en el mercado empieza a perder fuerza. Los compradores la perciben como problemática y las reducciones de precios se vuelven casi inevitables. Por eso, en muchos casos, vender en un tiempo razonable con una buena estrategia puede dejarte más dinero que intentar exprimir el precio al máximo y quedarte atrapado en el mercado. La rentabilidad no solo se mide por el precio de venta, sino por cuánto dinero realmente te queda después de todo el proceso. Noveno, invertir sin analizar el mercado. No siempre la mejor decisión es hacer mejoras, porque hay situaciones donde invertir más dinero no te va a dar un mejor resultado. A veces lo más inteligente es ajustar el precio, preparar la casa de forma estratégica y salir al mercado sin gastar de más. Todo depende del tipo de propiedad que tienes, del mercado en el que estás y de cómo se ve tu competencia en este momento. Hay casas que necesitan mejoras para poder competir, pero hay otras donde el precio ya está en el límite y cualquier inversión adicional simplemente no se va a recuperar. Por eso, esta no es una decisión genérica. Si no analizas bien tu situación, puedes terminar gastando dinero innecesariamente o dejando pasar una oportunidad de vender mejor. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto según tu caso específico, porque ahí es donde realmente proteges tu dinero. Mi punto número 10 es actuar como dueño y no como vendedor. Cuando tomas decisiones como dueño, mejoras la casa basado en lo que te gusta o en lo que tú harías para vivir ahí. Pero cuando piensas como vendedor estratégico, cada cambio tiene un propósito claro y está enfocado en el resultado. Esa diferencia lo cambia todo. El dueño actúa por emoción y termina gastando sin medir el retorno. El vendedor estratégico actúa con intención y solo invierte en lo que realmente impacta la percepción del comprador. Porque al final no se trata de dejar la casa como tú la quieres, se trata de posicionarla para que el comprador la perciba con el mayor valor posible. Y ahí es donde está la diferencia entre gastar dinero y usarlo de forma inteligente para proteger tu precio final. Antes de invertir dinero en tu casa, detente y pregúntate, ¿esto realmente me va a ayudar a vender mejor o solo me hace sentir mejor a mí? Porque esa diferencia puede costarte miles de dólares. Gracias por tu audiencia y nos vemos en el próximo video.